Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan vamos a ver Juan capítulo 3 versículo 16, que se titula De tal manera amó Dios al mundo. Primeramente vamos a leer la palabra que dice así en Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a estudiar ese versículo. Vamos a ver la primera frase, en donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo quiere decir aquí de los habitantes. Dios, por amor, creó todo lo que existe para compartir su felicidad. ¿Con quién quería compartirla? Con los seres que más amó, su máxima creación, el hombre, que en hebreo es Adán. Uno de sus significados es ser humano, persona, la raza humana. Ese tal amor eterno que tiene Dios por Adán, por la raza humana, por las personas, sale en Jeremías capítulo 31, versículo 3, que dice la palabra. Jehová se reveló a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El tal amor de Dios hacia la humanidad es poderoso, en donde impone lealtad, fidelidad y misericordia, en donde todos esos sentimientos son eternos. El tal amor de Dios hacia Adán, o sea, la raza humana, sostiene la vida en todo el universo. El tal amor de Dios es la base de la creación redentora. Dios creó al hombre porque Él es amor y deseó un ser diseñado a su imagen y semejanza a fin de que pueda amarlo y ser libremente amado por Él. Aunque el hombre no le ame al comienzo, Dios continúa amándolo porque Dios es amor. Esa es la historia de la redención. El tal amor de Dios hacia Adán, o sea, la raza humana, es inconmensurable, es tan enorme y por su gran magnitud es imposible medirlo o cuantificarlo. Es eterno, o sea que siempre ha existido. El tal amor de Dios es condescendiente, o sea que no le importó ponerse al nivel del hombre, o sea, a Adán, humillándose de Dios a hombre. Esto no lo hizo por obligación, sino por su gusto o bondad, con el fin de ayudarlo, a salvarlo de una condenación eterna causada por el pecado. Su amor es eterno, por eso nunca terminamos de hablar del amor de Dios. No tiene fin, siempre ha existido. Por eso dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eternas maneras amó Dios al mundo, o sea, a sus habitantes, incontable. No podemos definir ese amor, por eso es inconmensurable. Ese amor de Dios es tan inmenso, eterno, que dio a su Hijo unigénito, o sea, su único Hijo, para morir en nuestro lugar. Esto quiere decir que Jesús murió para que nuestra alma no muera y fuera eterna. Las Escrituras nos revelan que Jesucristo era Dios desde la eternidad. Tomó la forma de hombre y habitó entre nosotros y se dejó clavar en la cruz, la muerte más cruel que se daba en su tiempo, pudiendo liberarse, en donde podía utilizar legiones de ángeles. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 53, que dice la palabra: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero estos ángeles se retuvieron en las alturas, viendo cómo mataban al Hijo de Dios, cómo mataban a Dios encarnado, el amor de Dios hecho carne, todo para que nosotros pudiéramos decir, como dice Pablo en Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15, que dice la palabra: porque el amor de Cristo no constriñe,
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra constriñe es la palabra griega sunejo, que uno de sus significados es entregar, estar sufriendo con otra persona, estar muerto con Cristo. Quiere decir que todo el sufrimiento que hizo Jesús por nosotros nos hace pensar que debemos entregarnos a Jesús, sufrir junto con Él, es estar muerto junto con Él. Esa muerte se da en nuestra carne, con sus pasiones y deseos, y también morir a nuestro yo. Por eso dice la palabra, que ya no viven para sí, ya no vivimos para nosotros, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como Jesús se entregó por nosotros, lo que Él hizo debe ser recíproco de parte de nosotros, entregarnos totalmente a Él como Él lo hizo. El amante Dios busca al hombre a través del amor encarnado, que es su Hijo. Por lo tanto, en su naturaleza y todo lo que hace, lo hace impulsado por amor, porque esa es su esencia, amor. Por eso dice su palabra en Juan 3:16, por de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién podría dar su hijo, su único hijo, su amado hijo, para que lo maten? No, nadie puede dar a su hijo. Usted podría dar su hijo para que lo maten, nadie. Su hijo amado, el hijo que más ama, y es único. Eso hizo el Padre, esa es la tal manera que nos amó a todos nosotros. Luego dice Juan capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra pierde es la palabra griega apolumí, que significa morir, sentenciar a muerte eterna, es decir, el castigo futuro, la exclusión del reino del Mesías. Esta es la llamada muerte segunda que menciona en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. O sea que todo el que cree en Jesús, que vino, murió y resucitó para salvarlo, no se perderá, no morirá eternamente, no será excluido del reino del Mesías y no participará en la muerte segunda que sale en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. La palabra cree que utiliza el apóstol Juan es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a ver cuál es la relación de esa palabra en esos dos versículos. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La palabra confesar que utiliza la Biblia es la palabra griega homologeo, que significa pactar, reconocer, prometer. La primera palabra de homologeo en griego, que en español es confesar, es pactar. Es cuando nosotros aceptamos por primera vez a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Por qué personal? Porque la salvación es individual. Entonces, cuando aceptamos a nuestro Salvador, levantamos la mano derecha, ahí estamos pactando con nuestro Señor Jesús y el Padre Celestial. Después se cumplen las otras siguientes palabras del significado de homologeo, que es confesar, que es una de ellas, es reconocer, en donde reconocemos el amor del Padre, del Hijo, el Padre sacrificando a su Hijo y su Hijo dando su vida para salvarnos. Y la otra palabra es prometiendo, es decir, que vivir la verdad y nada más que la verdad. Eso se dice cuando sos testigo. Así nos volvemos testigos de Jesús, de su muerte y resurrección, predicando la verdad de la palabra y viviendo la palabra, que es la verdad. Eso pasa cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Levantamos nuestra mano derecha, pactando con Él, reconociendo su señorío en nuestras vidas y prometiendo hacer todo lo que Jesús hizo, seguir los pasos de Jesús. Luego dice la segunda oración de Romanos capítulo 10, versículo 9, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos.
La palabra creyeres es la palabra griega pistis, que significa convicción, fidelidad y fe. Entonces, cuando usted levanta la mano, pactando con Dios, entra el Espíritu Santo convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio, que sale en Juan capítulo 16, versículo 8, y enseñándonos a serle fiel a Dios y dándonos el don de la fe a medida que escuchamos la palabra de Dios. Es donde creemos de corazón. Y la palabra corazón que utiliza aquí la Biblia es la palabra griega cardia, que significa sentimiento, intelecto, mente, pasión. Es donde al creer amamos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con nuestros sentimientos, intelecto, y se hace nuestra pasión. Y se cumple lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, que sale en Mateo capítulo 22, versículo 37. Yo cuando empecé a estudiar este versículo de Romanos capítulo 9, versículo 10, creí que estaba al revés. Pero pensando y analizando cuando yo acepté a mi Señor Jesús como mi Salvador, llegué a la conclusión que es así como dice Pablo. Entendí que primero hay que creer, primero había escuchado yo de Jesús. Primero no creía en Jesús, había escuchado nada más cosas de Jesús. Pero cuando yo llegué a confesar a Jesús, a levantar mi mano, a confesarme delante de Él, y lo acepté primero, pactando con Él, es cuando me sentí diferente. Y es donde entró el Espíritu Santo en mí y me comenzó a convencer de pecado, de justicia y de juicio, enseñándome los misterios de Dios. Y ahí es donde comencé a creer en Él de corazón. O sea que comencé a amar a Dios con mi mente, pensamiento, sentimiento y pasión. Entonces entendí que primero no es creer, sino primero es confesarlo. Porque no es nuestro mérito. ¿Quién es el que abre el corazón para que nosotros creamos en Dios? No somos nosotros mismos, es Dios, como lo hizo con Lidia. Que sale en Hechos capítulo 16, versículo 4, que dice la palabra. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿qué hizo el Señor con Lidia? Le abrió el corazón. O sea que el Señor le abrió la mente, los sentimientos, las emociones, el intelecto y la pasión por Dios a Lidia. Eso hace Dios. Primeramente, cuando pactamos, confesamos y pactamos con Dios, Él abre nuestro corazón, en donde abre nuestros sentimientos, nuestros intelectos, nuestra mente, nuestra pasión por Él. Entonces, primero es confesar, porque al confesarnos a Dios y pactar con Él, es donde entra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos va enseñando todos los misterios de Dios. Entonces entendí que primero, ¿verdad?, es confesar y después es creer. Después dice en Romanos capítulo 9, versículo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Espíritu Santo te enseña el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, en donde serás salvo. La palabra salvo que utiliza aquí la Biblia es la palabra hebrea sozo, griega sozo, que significa liberar, proteger, sanar. O sea que Jesús nos liberta de nuestros pecados, nos protege y nos sana todas nuestras enfermedades y aflicciones. Luego dice Romanos capítulo 9, versículo 11, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta frase, con el corazón se cree para justicia, quiere decir que tenemos que creer en nuestra mente, sentimiento, pensamiento y pasión, que Jesús nos justificó con su muerte y resurrección. La palabra justicia que utiliza la Biblia es la palabra griega dikaiosune, que significa especialmente acerca de la justificación entregada por Dios sobre los hombres por medio de Jesucristo, en donde dice que los considera y los trata como justos, es decir, les absuelve de las consecuencias del pecado y les admite para disfrutar del favor divino.
Miremos cómo sale en Romanos capítulo 3, versículo 22, que dice la palabra. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Luego dice en el verso 24 y 25, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto tenemos que creer en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, nuestros sentimientos y pasión. Estar bien claro que somos justificados por la fe en la sangre de Jesucristo y que su sangre nos limpia los pecados para salvarnos, volviéndonos justos. Luego dice en Romanos capítulo 9, versículo 11, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Esto se hace de dos maneras. Uno, como le explicamos anteriormente, que levantamos la mano derecha confesando, pactando, reconociendo y prometiendo lo que sale en la palabra. Y la segunda es confesando, o sea, predicando la palabra para que las personas sean salvas. Así como lo somos nosotros, compartir la salvación con los demás, en donde ellos se confiesan y creen en Jesús, en su muerte y resurrección. Y ahí se cumple que con la boca se confiesa para salvación, en donde andamos confesando a Jesús y las personas son salvas por la confesión a Jesucristo. Y por último, dice la palabra salvación en el versículo. La palabra salvación que utiliza la Biblia implica tres palabras griegas. La primera es la lutrosis, la palabra griega lutrosis, en donde significa rescate y redención. La segunda es apolutrosis, que significa salvación, rescate total. Y la tercera palabra griega es soterión, que trata de los medios de la salvación, o sea, un salvador, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Donde la lutrosis, la salvación, trata del rescate que hace Jesús en su muerte y resurrección, redimiéndonos de nuestros pecados. La apolutrosis nos rescata totalmente de una muerte eterna por nuestros pecados. La tercera, Jesucristo siendo el medio de nuestra salvación, sacrificándose para salvarnos de nuestro pecado. Eso significa: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por esto la importancia de creer en Jesús, por tan valioso sacrificio de amor que hicieron el Padre y el Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Y este es el mayor pecado, no creer en que el Padre mandó a su Hijo que muriera y resucitara para salvarnos de esos pecados. Que sale en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, que dice la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que estábamos condenados al no creer en Jesús, pero cuando confesamos y pactamos con el Padre y su Hijo, creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, lo resucitó para salvarnos. Allí es donde somos salvos. Por eso dice la palabra: el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, por eso sale en pasado: ya ha sido condenado. Porque mientras no creamos en el Señor, mientras no confesemos al Señor, mientras nos pactemos con Él, estamos condenados. Tenemos que compactar con Él para que entre el Espíritu Santo en nosotros y nos vaya enseñando todos los misterios de Dios. Nos convenza de pecado, justicia, de juicio. Y la palabra de Dios, que es la que nos limpia de pecado, y la sangre de Jesucristo para ser salvos. Mientras no lo confesemos, ¿verdad? Nos dejemos cambiar por el Espíritu Santo, no vamos a ser salvos. Por eso el Señor le dijo a Adán, ¿verdad? Mientras Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque si comía de ese árbol moriría. Sale en Génesis capítulo 3, versículo 17. Esa muerte que habla Dios es la muerte eterna. No era que iba a morir Adán ahí nomás, sino que al comer el fruto, él comenzó a morir. Su cuerpo comenzó a envejecer, comenzó a enfermarse. Y no solo habla de esa muerte física, sino la eterna.
donde vino nuestro Señor Jesucristo por nuestro rescate para no morir eternamente y ser salvo. Si usted no quiere morir eternamente, tiene que confesar a Jesús, o sea, pactar con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le enseñe los misterios de Dios y empiece a sentir, ¿verdad? Amar al Señor con su corazón, mente, intelecto, pasión. Si usted quiere ser salvo de esa muerte eterna, quiere ser hijo de Dios, haga una oración de fe. Confiese con su boca que Jesucristo, ¿verdad? Vino, murió, resucitó para sus pecados. Si quiere hacer la oración, hágala. Pero ahora lo vamos a hacer levantando la mano en señal de pacto con nuestro Dios. Ese es el pacto que tiene nuestro Señor con nosotros, ¿verdad? Así dice la oración. Levante su mano, cierre sus ojos para que así usted sea pactando con el Señor, confesándole al Señor. Así dice la oración. Señor Jesús, creo que te encarnaste en hombre, siendo Dios, y moriste y resucitaste para salvarme de una muerte eterna por mis pecados. Te acepto como el Señor, como mi Salvador personal, como el Señor de mi vida. Señorea en mi vida, Señor. Espíritu Santo, enséñame, convénceme de justicia, pecado y de juicio. Enséñame los misterios de la palabra de Dios para ser limpio de pecado. Gracias, Padre, por tu amor eterno, que sacrificaste a tu Hijo para salvarme. Gracias por la vida eterna que me regalaste en Cristo Jesús. Amén. Ahora que usted pactó con el Padre, el Espíritu Santo le va a enseñar los misterios de Dios. Le va a enseñar todo lo de la palabra de Dios, obedecer la palabra, ser limpio de pecado, para que tenga vida eterna. Busca una iglesia en donde se predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y espero me hayan entendido lo que quise decir en ese versículo. El versículo de Juan 3:16 con el de Romanos 9:10. Están relacionados. Dios los bendiga. Ángeles acampen alrededor de ustedes. En el nombre de que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.